Buenas, titeros. Hoy vamos a ver una noticia que básicamente me he encontrado, que por así decirlo, vamos a ello. Es básicamente en Inglaterra están censurando pues mangas, también libros, ¿vale? Que no concuerdan, básicamente. Dice así, este que es un presidente de estos que se va a presentar en Japón, ¿vale? Dice así, la censura en las bibliotecas británicas es un tema candente en Japón. Resulta irónico que 1984 de George Orwell sea uno de los libros censurados, ¿vale? El libro censurado, básicamente, de George Orwell, hablaba de toda esta censura mediática y demás. Tiene más contexto, básicamente, porque te cuenta también una historia, ¿vale? El, el libro y demás. Pero bueno, al caso que básicamente, este, este usuario de Twitter, ¿vale? O X, te pone más en contexto, ¿vale? Y básicamente dice así, noticias tristes. Las escuelas del Reino Unido finalmente han llegado al punto de quemar manga japonés. En el Reino Unido, donde las restricciones a las redes sociales y las medidas de control del pensamiento se están intensificando, con los pretextos de proteger a los jóvenes. Ha trascendido la noticia de que un gran número de libros, incluidos mangas japoneses, han sido retirados de las bibliotecas escolares. La lista incluye obras populares leídas en todo el mundo, como Demon Slayer, Jujutsu Kaisen, Black Clover y el hombre que se llama y Chainsaw Man, así como obras que han sido adaptadas al cine y son populares en Japón como Crepúsculo y El Código Da Vinci. La razón es la posibilidad de que sea inapropiado. Se cree que se utilizó inteligencia artificial para tomar la decisión. Y aquí es donde la cosa se pone realmente seria. La bibliotecaria que seleccionó los libros fue considerada un riesgo para la protección infantil y en la práctica fue tratada como una agresión o agresora más bien de menores, antes de ser despedida. Este historial ha dificultado que la bibliotecaria pueda incluso participar en trabajos relacionados con la escuela en el futuro. Dice así más. Una sociedad donde dejar un libro en cualquier sitio es un delito. Esto ya no es un debate sobre zonificación. Esto significa que el control del pensamiento se está implementando a nivel local y que la libertad de expresión está empezando a ser reprimida. Lo que resulta aún más problemático es que existen movimientos en Japón que elogian esta tendencia. En lo que respecta a las severas restricciones de la libertad de expresión y al control del pensamiento en el Reino Unido, incluyen feministas radicales y de extrema izquierda. En Japón han difundido comentarios como Japón debería seguir el ejemplo de Reino Unido, obteniendo decenas de miles de me gustas. Bueno, esto sería más bien lo esperado básicamente por esta gente y más sobre feministas, la verdad. Dice así, el deterioro de la seguridad pública en el Reino Unido que dio lugar a estas restricciones probablemente se debió en gran medida a factores externos, como la llegada masiva de inmigrantes. Sin embargo, dado que son los mismos grupos y activistas de izquierdas que impulsan las restricciones, lo que han estado promoviendo activamente la inmigración, el ciclo de empeoramiento de la seguridad pública y el aumento de las restricciones puede describirse como una herida autoinfligida. Esto no es algo que solo le suceda a los demás. En Japón, con la tipificación como delito, las relaciones y no consentidas, los casos que antes se consideraban disputas entre hombres y mujeres, ahora se tratan como delitos, lo que ha generado un mayor debate
en torno a la falta de enjuiciamiento y condenas erróneas. Vamos, lo que pasa básicamente en España con estas leyes que hay del sí es sí y demás. Además, existen iniciativas para imponer regulaciones sobre la solicitud de servicios de chicas de compañía que anteriormente no estaban sujetas a sanciones. Además, si se criminalizan actos que originalmente no eran delictivos, entonces, naturalmente, la seguridad pública, según los datos estadísticos, se deterioraría. Si basándose en estos se endurece aún más las regularizaciones, sería un caso clásico de crear un problema y luego fingirlo. Durante muchos años, Japón ha sido considerado uno de los países más seguros del mundo, e incluso los visitantes extranjeros lo avalan. Entonces, ¿quién puede explicar esta contradicción? Si este tipo de manipulación numérica continúa acumulándose, la posibilidad de que el manga y el anime japonés sean sometidos a una ola de regularización intensa bajo el pretexto de proteger a los menores o prevenir delitos Alex, aumentaría drásticamente, lo que podría llevar a su destrucción desde dentro. El reciente incidente de la quema de libros de Gran Bretaña demuestra que incluso los sucesos aparentemente in- inconexos están interconectados y funcionan en conjunto. Las únicas voces que pueden resistir esta crisis son las nuestras, las de los fans del manga y el anime. No importa lo pequeño que seas. Hacemos la voz juntos y protejamos el manga y el anime japonés. Dice así. Pues básicamente es eso, que protejan el manga y demás. Este es el artículo, ¿vale? Que, que pone él y que salen pues ahí Death Note, Chainsaw Man, Demon Slayer, Fairy Tail. Por ahí se ve más, que ya no conozco yo. Y demás, yo creo que es Blue Butter, será, no sé, a lo mejor Black Clover, ¿no? O otro manga, no sé ahora mismo. Y Jujutsu Kaisen, Lenore, One Punch Man, Tokyo Ghoul y, y demás, básicamente, la que pone de la lista esa. Y bueno, este sería el vídeo básicamente que os quería traer esta información, porque me parece alarmante, la verdad. Y bueno, Reino Unido yéndose a lo que viene siendo al carajo, como dicen allí en Latinoamérica. Y bueno, muchas gracias por verme, dale like y suscríbete y nos vemos, títeros.